Es como reinventarnos un poco, ¿no? Creo que el desafío que se viene en el mundo es encontrar una actividad y por ahí no tanto depender tanto de las empresas como sí lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. Cuando la empresa o los dueños entienden que lo más valioso que tienen son la gente, también la cuidan, le pagan buen sueldo. Primero, esto es como una nueva revolución industrial. O sea, cuando existió la revolución industrial, mucha gente pensaba que todo el mundo se iba a quedar sin trabajo y la realidad lo que hizo fue optimizar los procesos y cosas que se hacían muy manuales las empezaron a hacer las máquinas. Bueno, esta es como la segunda revolución industrial donde muchas cosas que nosotros hacíamos manuales, no sé, un Excel, un análisis, no sé, editar una foto, lo que sea, ahora se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Bienvenida Patricia Jepsen a Elemental, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a vos. Un gusto realmente, veo tus TikTok y veo todas tus notas, las que te hacen y la verdad que decía, no puedo no intentar hacerle una nota a Patricia. Acá estoy, acá Acá estoy. está, se logró, o se está logrando. Pato, me gustaría arrancar, siempre la primera pregunta es como abuelo de pájaro, sé que por ahí en un podcast de 20 minutos por ahí no se puede abarcar tanto y dar tanta explicación, pero como abuelo de pájaro me gustaría tu opinión en cuanto a tu opinión en cuanto a la actualidad argentina en el mercado laboral. Siempre hablando, bueno, tenemos que hablar de la gente que está en blanco, porque no podemos contabilizar la gente que está en negro, pero tu mirada en cuanto a lo que es que abarque grandes empresas, pymes y emprendimiento. Bueno, los últimos meses fueron bastante duros, ¿no? Creo que se perdieron como digamos, según los datos, ¿no? No, digamos, se perdieron algunos empleos en blanco, porque no solo se perdieron del sector público, sino también algunos del sector privado. Pero hoy justo estuve en un congreso donde mostraban que hay muchísimos argentinos trabajando para afuera y cada vez más, para mercados como Estados Unidos, India y otros mercados. Así que a veces, como vos decís, los datos en blanco son muy difíciles, porque si una persona está trabajando para Estados Unidos, eso no figura como un dato en blanco acá, ¿no? Una persona que por ahí no sé, para el ANSES no está trabajando, pero sí está trabajando para otro mercado. Entonces, creo que el desafío hoy nuestro, los que trabajamos en relación de dependencia o los que es como reinventarnos un poco, ¿no? Creo que el desafío que se viene en el mundo es encontrar una actividad y por ahí no tanto depender tanto de las empresas como sí lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, que esperaban ese trabajo, esa carrera en forma de relación de dependencia. Hoy está cambiando un poquito el mundo y creo que ya el mercado no es solamente el argentino, sino es el mundial, digamos, ¿no? Bien, y ahí se agregó alguien que no pidió permiso y se mandó, que es la inteligencia artificial. O sea, Sí. en el mercado laboral por ahí se va a sentir mucho más. Sé que no abarca todo, sé que no abarca todo el end-to-end en todos los rubros, pero en lo que es la parte administrativo, lo que es la parte de procesos repetitivos y muchas cosas más, se está haciendo mucho más presente. ¿Cuál es tu mirada de la inteligencia artificial? ¿Cómo la ves y qué futuro cercano nos va a venir? Mira, tengo varios puntos de vista. Primero, esto es como una nueva revolución industrial. O sea, cuando existió la revolución industrial, mucha gente pensaba que todo el mundo se iba a quedar sin trabajo y la realidad lo que hizo fue optimizar los procesos y cosas que se hacían muy manuales las empezaron a hacer las máquinas. Bueno, esta es como la segunda revolución industrial donde muchas cosas que nosotros hacíamos manuales, no sé, un Excel, un análisis, no sé, editar una foto, lo que sea, ahora se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Lo que yo creo es que lo que va a requerir el nuevo mundo del trabajo es personas mucho más preparadas, ¿sí? O sea, vamos a tener que estudiar mucho más, vamos a tener que estar más preparados para poder usar la inteligencia artificial, no para reemplazar nuestros trabajos, porque por ahí vamos a tener que hacer cosas con más cabeza, ¿no? O sea, no tan automáticas. Entonces, mira, justo esta semana estuve hablando con alguien que acaba de volver de China. De hecho, yo me voy a China en septiembre, un viaje a conocer empresas de tecnología. Y una de las cosas que me decía es increíble cómo están cambiando los perfiles de las personas que trabajan en esas empresas, ¿no? O sea, Ajá. en lugar de vos vas a una empresa, te voy a dar un ejemplo, una empresa de seguros allá, ¿no? ¿Vos qué te pasa? Vos chocás acá el auto y tenés que mandarle la foto, ¿no? Burocracia.
Sí, hay que mandar un taller, después te tienen que tener 3 presupuestos, bueno, todo eso. Bueno, allá vos sacás la foto, subís una app, dejás el auto estacionado en un lugar y al otro día vas a ese lugar y el auto está arreglado. En serio. En serio. Es una locura. ¿Entendés? O sea, ¿y Claro. eso cómo se hace? Se hace con inteligencia artificial. Primero porque cuando suben las fotos, la app o la empresa ya sabe cuánto salen esos repuestos, ¿sí? Porque digo, ya sabe el auto, ya sabe los repuestos, todo. Segundo, con inteligencia artificial sabe dónde está tu auto, pues es un auto eléctrico que tiene una clave, entonces va a buscarlo, se lo lleva, sin que vos tengas que estar parado ahí esperando la grúa, todo eso, se lo lleva a un lugar donde se arregla. No, obviamente estoy hablando de un arreglo menor, si tenés un Sí. gran choque no creo que lo hagan en una noche, te lo arregla y después te lo deja de nuevo en algún lugar cerca de tu casa y a través de esa misma aplicación te avisa dónde está ese auto. Entonces, lo que quiero decir con todo este proceso es que ese proceso que hace, baja los costos, ¿sí? Porque no tienen, viste, el sobreprecio, el taller, todo Claro. eso que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Los repuestos los tiene, los compra directamente la empresa de seguros, no lo compra el particular, ¿no? Que no se consiguen, bueno, todas esas cosas que no. Entonces, la realidad, lo que te demuestra esto es que, digamos, la inteligencia artificial ya está, no es que va a venir, no. Claro. Nosotros ya no podemos hacer nada para que no venga, o sea, está. Lo que tenemos que saber es usarla. Claro. Y realmente aprender a usarla desde un lugar que es nosotros poner valor a los negocios que hacemos o a las empresas que hacemos con la data o con la información que tiene esa, que nos ayuda a generar esta inteligencia artificial. Lo crees más como un compañero de trabajo más que como un enemigo. 100%, 100%. Bien. Y aparte, si me paro en el lugar del enemigo, ¿qué hago? O Claro, sea, no. no lo puedo, no, o sea, es un enemigo que más vale que nos amiguemos para poder usarlo, porque si Claro. nos ponemos desde el lugar del enemigo, lo que nos va a pasar es que vamos a quedar afuera y no vamos a poder hacer nada, porque ninguna empresa va a dejar de usar la inteligencia artificial porque a mí no me guste, digamos, ¿no? Más ahora porque por ahí en Argentina no se está viendo tanto, pero el tema de los agentes que ya cumplen todo el proceso, cuando eso pase y esté más asentado en Argentina, es mejor estar de aliado de las máquinas, por decirlo de una manera. Exacto. Exacto, Bien. estar de aliado. Bueno, otro ejemplo que te puedo dar, que está buenísimo de China, viste que la pirámide en el mundo está invertida, o sea, la gente cada vez tiene menos hijos, más tarde. Como el periodismo, la famosa pirámide invertida. Exacto, como en todas las industrias. Ujú. La cuestión es que en China lo que se dieron cuenta es que la gente vive más tiempo y no tiene quien los cuide, porque si vos no tenés hijos, ¿quién te cuida? A los 70, 80, 90, ¿no? Claro. Y hay toda una asistencia primaria que es que te hagan compañía, que no sé, hasta que te levanten, que te bañen, no tengo ni idea, ¿no? Que no es estoy internado y ya estoy en las últimas, sino los últimos años de tu vida, que hoy ya hay robots humanoides que te acompañan. Increíble, ¿no? Parece ciencia ficción, me parece increíble, pero puede ser, ¿no? O sea, si no tenemos un hijo, o sea, tenemos un perro, el perro vive 15 años, no sé, y después no está cuando nosotros somos viejitos, ¿quién nos va a acompañar en nuestra vejez, ¿no? ¿Quién nos va a cocinar, a limpiar la casa? No tengo ni idea, a hacer las cosas básicas. Así que nada, hay un montón de ejemplos que obviamente desde el otro lado del mundo nosotros creemos que es muy lejos, pero esas cosas llegan mucho más rápido de lo que pensamos acá, ¿no? Sí, a la larga termina llegando, se argentiniza un poco, pero sí, Obvio, termina estamos con llegando. alambre, le ponemos una batería distinta al robot, pero, 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 Pero pero arranca. llega, llega. Otra de las cosas que incluso se hicieron mucho más notorias post pandemia fue el tema del home office en las Sí. empresas. Eh, ¿Qué mirada tenés en la actualidad del home office aplicado en las pymes más que nada? Porque las grandes corporaciones ya lo tienen bien aceitado, pero ¿cuál es tu mirada del home office en las pequeñas empresas? A Los- ver, no sé si el tamaño de la empresa tiene que ver, si no tiene que ver más bien la actividad, ¿no? Porque digo, si yo tengo una actividad industrial, más vale que la gente no lo pueda hacer, pero si tengo una actividad intelectual, una actividad de análisis, una actividad que puedo hacer desde casa, vos hoy trabajaste de tu casa, digo, hay actividades que se pueden hacer perfectamente desde casa. Y ahí, nosotros vivimos en una ciudad muy grande, donde yo vivo a 50 kilómetros de Buenos Aires, para mí ir a Capital, que encima ahora estoy yendo muy seguido, realmente son 4 horas de mi día que no hago nada productivo, ¿no? Estoy arriba de un auto, no sé, con el riesgo de chocar y con un montón de cosas. Entonces, las empresas que entendieron eso de que para mí es un beneficio quedarme en mi casa y que yo en esas 9, 8 horas puedo producir lo mismo, de hecho lo puedo hacer a veces más tranquila porque puedo hacer cosas que cuando voy a la oficina, viste, que te pones a charlar con uno, que tomas un mate, que qué sé yo, y hasta hay una pérdida de tiempo que también es una pérdida de tiempo social, que a veces se hace bien, pero
las empresas que entendieron eso son las que siguen con el home office. Yo creo que hay muchas que ahora están yendo más a un híbrido, que es, bueno, aunque sea que vengan 1 o 2 veces por semana, le veo la cara, hacemos las reuniones, ¿no? O sea, hay una parte, esta parte de social, de ver, de ejemplo, creo que es importante, pero no sé, en las pymes, hay pymes que yo conozco que también siguen haciendo home office, pero bueno, muchas veces las pymes, como no tienen tantas maneras de medir, no tienen tantas maneras de medir el impacto de cada uno de sus colaboradores, sienten que si los ven ahí están trabajando, ¿no? En cambio, si vos tenés una empresa donde realmente el impacto que vos haces se puede medir, y la verdad que es lo mismo donde estás, ¿no? Claro, tal cual. Esta pregunta que viene ahora es bastante compleja porque no sé cómo encararla, creo que me ayudes. Vamos, dale. Yo en todas las notas que veo que vos participaste, hay algo que vos haces mucha referencia, que es hacer la carrera, hablar de tu carrera, cómo vos fuiste pensando y Sí. armando tu carrera y le diste como una entidad especial en tu vida, va a decir, esto lo hago por mi carrera o tomo tal decisión por mi carrera. Me cuesta la pregunta porque está buenísimo preguntarte em, qué plus te dio tener esa mentalidad de pensar en la carrera, porque después veo hay mucha gente que quizás no pudo elegir de decir hacer una carrera tiene que trabajar de cualquier cosa, o lo que pudo, o simplemente trabajó. Pero me gustaría, amén de eso, decir cuál fue o cuál sentís que fue tu plus de haber planeado, entre comillas, una carrera. O qué plus A le puede ver, dar a una persona planear un poco la carrera. a ver, más que planear, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de su carrera, porque planear a veces te sale bien y a veces te sale mal. Yo he estado en empresas donde a mí me han despedido, me ha tocado cerrar una empresa, entonces aunque yo planifique mucho, si la tengo que cerrar, la empresa cerró y voy a tener que seguir otro camino. Entonces, lo que yo creo es que uno tiene que salir a buscar las oportunidades y no quedarse con, bueno, me tocó este laburo y bueno, no pude estudiar y bueno, me quedé acá. Porque yo también conozco gente que no estudió en la universidad y que le va bien, ¿no? Entonces, o conozco autodidactas que no pudieron ir a un colegio bilingüe y que hablan perfecto inglés porque se sientan horas a mirar, no sé, series de Netflix y aprenden a hablar inglés. Entonces, eh, yo una de las cosas que hice siempre fue en los trabajos en los que yo estaba es dar el 120%. Hay una gran discusión con esto porque dicen, no, pero vos te pagan por el 100. Ok, a vos te pagan por el 100, pero si vos querés que te vean, querés crecer, querés que te den oportunidades, te tenés que destacar de alguna manera, porque si tu jefe tiene 10 personas en su equipo, ¿por qué te lo va a dar a vos y no se lo va a dar al otro? ¿No? Entonces, a mí tuve la suerte, que también siempre un poco de suerte tenés que tener, de que siempre tuve oportunidades de crecer. Primero en las mismas empresas, cuando era más junior, y después, cada vez que yo quería hacer un cambio, me animaba a hacerlo, porque hay un tema también que tiene que ver con, a mí me escriben todos los días, miles de personas de que, che, Pato, hace 20 años que estoy en la empresa y no me animo a irme. Y bueno, vas a seguir otros 20 años más si tenés suerte, porque Claro. te echan y después no vas a ir más a ningún lado. Entonces, creo que esto de animarse a cambiar, o sea, a mí me gusta la adrenalina, convengamos, no me molestan los cambios, no me molestan las cosas nuevas, creo que tiene que ver con esto de salir a buscar tu carrera, ¿no? O sea, no esperar que me lo resuelva mi mamá, mi papá, mi jefe, el de recursos humanos. Vos salir a buscar las oportunidades y esas oportunidades requieren riesgo y requieren equivocarse, ¿no? O sea, me equivoqué muchas veces, creo que ahí el arte es de entender por qué te equivocaste, mejorarlo, hacerlo mejor para la próxima vez. Entonces, creo que más que nada hablo de eso, de cómo salir a buscar esas oportunidades y estar atenta a lo que pasa en el mercado también. Mira, algunas oportunidades las salí a buscar, otras se dieron. Te doy un ejemplo. En el 2004 yo trabajaba en Siemens, tenía un puesto regional, tenía 17 países a cargo, o sea, me la pasaba arriba de un avión viajando y, y mi marido le agarra meningitis tuberculosis, o sea, se enferma muy grave y nosotros como familia, yo tenía mis hijas chiquitas, estaba haciendo un posgrado, o sea, realmente estaba haciendo demasiadas cosas, eh, decidimos que yo tenía que cambiar de trabajo. Y en ese momento salí a buscar trabajo al mercado, yo estaba súper bien en la empresa donde estaba, me pagaban bien, o sea, no había nada por lo que vos me digas, che, Pato, ¿había que cambiar? No había nada sobre la mesa que yo tenía que cambiar. Y me pareció una oportunidad de Mercado Libre, que en ese momento era un startup, era, ¿no? Claro. La gente me decía que estaba re loca, que cómo me iba a ir de Siemens a Mercado Libre. Hoy todo el mundo me dice que bueno, pero bueno,
pasaron Porque 20 años, ¿no? tampoco arrancó siendo Mercado Libre como lo que conocemos hoy, era más que No, nada perdían plata, o subasta. sea, en ese momento se vendía más usado, perdían plata, no cotizaban en bolsas, o sea, todo eso glamoroso, las oficinas eran chiquitas, todo eso no, no, no. Entonces, creo que también arriesgarse y animarse en algunos momentos a tomar decisiones de cambio total de rubro, ¿no? De mundo, también me ayudó mucho a crecer en mi carrera, o cuando me fui de Cencosud, me fui a un startup que era Bit, o sea, tuve muchos momentos donde me animé a tomar riesgos, ¿no? Claro. Y quizás vos, por ahí a diferencia de otra persona, tenés ese tacto para decir, me arriesgo por ahí a poder fracasar, porque dentro del fracaso va a venir algo bueno. Quizás el miedo, ¿crees que es un factor cuál es el factor que puede llegar a impedir eso en otras personas? ¿El miedo o Sí, la tranquilidad. Hay gente que le gusta estar tranquila, que dice no, porque con esto me alcanza para irme de vacaciones, o no sé, o hay gente que realmente le cuestan los cambios porque tiene que, no sé, pagar una deuda, o porque, no sé, en la casa, digamos, o sea, la realidad es que yo siempre tuve una pareja, o de mi marido, que siempre me acompañó en las decisiones. Incluso hubo momentos donde yo estuve sin trabajo y él me bancó, o al revés, ¿no? Porque digo, los dos tuvimos oportunidades, estoy desde los 17 años con él, o sea que tuvimos muchos momentos donde el otro estaba, ¿no? Estaba. Y no solo desde lo económico, porque obviamente si hay dos ingresos y ahí pasas a tener uno, no es lo mismo, claro, pero esto de yo te banco, animate, jugate, dale que vamos, ¿no? Y eso creo que es muy importante. es un valor agregado importante, Enorme. enorme. Ahora nos corremos un poquito de la parte personal y pasamos a la parte corporativa, por decirlo de una Dale. manera. Y me gustaría tu opinión en cuanto a lo que es, más siempre abarcando siempre las pymes, porque obviamente hablar de las grandes empresas es por ahí algo que muchas veces no tenemos el dato, pero no es rico para analizar, creo yo. Ujú. Porque en Argentina las pymes es como lo que es quizás el motor que está haciendo que a Argentina le vaya bien o le vaya mal. Y una de Sí. las grandes unas cuestiones que se suelen hacer muchos empleados es el tema de los salarios. Cuando hablamos de salarios es porque hay muchos casos que en una pyme uno tiene que cumplir varios roles dentro Sí. de una organización. ¿Qué opinás en cuanto a la empresa, si es que se paga lo que puede o se paga lo que corresponde? ¿Cómo ves esa variable en cuanto a las Ujú. pymes? Yo creo que es oferta y demanda. El mercado es oferta y demanda. Ellos pagan y hay gente que acepta ese pago. Obviamente muchas veces porque no les queda otra, o porque no los toman en una empresa grande, o no los toman en una empresa de tecnología que por ahí paga más. Entonces aceptan ese pago. Eh, y bueno, y también es así los recursos que consiguen, ¿no? O sea, muchas veces vos en viste, vos te contás con una pyme y te dice, no, pero acá no quiere trabajar nadie que haya estudiado o nadie que tenga experiencia, no sé, pongamos que es consumo masivo. Ujú. Pero bueno, pero vos, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esa persona? Y, digamos, y después, ¿quién va a ser el jefe de esa persona? Porque hoy la gente joven quiere tener un líder que lo desafíe, donde aprenda, ¿no? O sea, no es solamente laburo por la guita, que obviamente que es importante, pero también la gente trabaja por el desafío, por la marca, por crecer, por aprender. Entonces, esas cosas muchas veces las pymes no las pueden dar. O después lo que pasa también a veces con las pymes es, te doy de todo, que es lo que vos decías, en vez de hacer el laburo de una persona, haces el laburo de 10 personas, ¿no? O de distintos roles, ¿no? Estrés, ¿no? O sea, tiene que estar corriendo detrás de un montón de cosas, y eso tampoco, hay gente que tampoco le gusta, ¿no? Pero también hay pymes muy buenas donde los dueños están muy presentes, donde tienen eh, muy claro hacia dónde van, ¿no? Digamos, hay de todo, ¿no? Muchas empresas grandes fueron pymes, ¿no? Convengamos Claro. que nadie nace siendo una empresa grande. O sea, Ujú. Mercado Libre era un startup cuando yo trabajé, ahora yo ya no, claramente, ¿no? Claro. Entonces, digo, creo que, o todas las que yo trabajé en algún momento fueron una pyme. O sea, Cencosud empezó con un supermercado en el sur de Chile, ¿no? No tenía miles de tiendas. Entonces, siento que, de nuevo, el tema es cómo manejas los recursos. O sea, cuando la empresa o los dueños entienden que lo más valioso que tienen son la gente, también la cuidan, le pagan buenos sueldos, etcétera, ¿no? Ujú. Esta va en cuanto, viste, hace muy poco, una opinión del ministro de Economía, el Toto Caputo, habló de que, bueno, hay muchas empresas que compran afuera o en China a un valor
dólar muy barato y lo revenden en Argentina a un valor muy caro. La pregunta va en base a cuando pase algo parecido a masa, que ya esté liberado todo tipo de apertura comercial y tengamos que competir en Argentina contra cualquier empresa de afuera. ¿Cómo crees que se tienen que adaptar o qué deberían hacer las empresas para adaptarse para poder ser competitivas? Creo que ahí vamos a empezar a hacer negocios de verdad, porque Ah, hace 30 años que lo que estamos haciendo es hacer negocios y meterle precio, y los consumidores somos los que estamos pagando cosas caras. Por eso cuando nos vamos afuera decimos, ¿por qué es tan barato Chile? ¿Por qué es tan barato Estados Unidos? Hasta ¿por qué es tan barato Uruguay? O lo que sea. O sea, lo que hicieron, lo que se hizo en Argentina en los últimos 30 años es esconder con la inflación muchas ineficiencias. Entonces, comprábamos caro, nos salía caro traer, ¿no? Eh, Vamos, cuando no sabíamos qué hacer, le metíamos precio y con eso bancábamos las cosas. Entonces, creo que hay muchas cosas para hacer en eso. No es solamente un tema de las empresas, también es un tema de los impuestos que pagamos y de un montón de otras cosas, de las cargas sociales. Hay un montón de, no sé, cuando vos comparás el costo laboral de una persona argentina con el costo laboral de una persona en Chile o en Perú o en donde sea, y hay una diferencia bastante grande. Entonces, siento que tenemos que reaprender a hacer negocios, o sea, vamos a tener que trabajar mucho más los costos, las eficiencias. Ahora creo que había 70.000 argentinos en China comprando, 70.000, Dios ¿sí? mío. O sea, todo eso va a venir. Claro, claro. O sea, todo eso va a venir. Entonces, incluso las pymes que producen en Argentina van a tener que empezar a hacer un mix de las dos cosas. Van a tener que tener productos de China y van a tener que tener productos acá. Y elegir cuáles son los productos que producen acá. Por ahí productos más premium, no sé, vamos a decir un ejemplo. Vos tenés un negocio de zapatos. Ujú. El zapato masivo por ahí lo vas a comprar en China, pero el zapato más exclusivo, de, no sé, que esté justo de moda, que vos querés casi personalizar, lo vas a hacer acá, Claro. ¿no? Bueno, eso un poco va a pasar. Para los consumidores va a ser bueno, porque los consumidores cuando empieza a haber oferta y demanda, los consumidores, ¿qué pasa? Logramos Juegan. mejores precios, logramos mejores servicios. Yo trabajé muchos años en comercio electrónico. ¿Cómo se va a poder diferenciar un comercio electrónico acá en Argentina? Es con servicio, ¿sí? Con la experiencia de compra. Porque si vos podés comprar en China a $1 o podés comprar a $5 acá, un producto, no importa qué. eh, bueno, va a depender si tenés financiación, si te lo van a entregar en 24 horas, ¿no? Claro. Si no, vas a comprar en China. Si es algo que no necesitas urgente, y bueno, esperarás 3 semanas hasta que te llegue a tu casa. Y eso pasa en todo el mundo, está pasando hoy en Chile, en México, a donde vayas, está pasando eso. España, en España en este momento el 50% del e-commerce es de fuera de España. Mira. ¿Sí? O sea, gente comprando en Amazon, en AliExpress, en distintos lugares. Entonces creo que vamos a tener que reaprender a hacer negocios. Es un gran desafío. Ujú. Creo que va a haber gente que se va a adaptar y que va a aprender y va a hacerlo bien, porque somos muy inteligentes los argentinos, pero bueno, tenemos que reaprender a hacer negocios. Tenemos experiencia en caer y levantarse, o sea, tenemos bastante historia. Sí, somos resilientes a morir, eso no pasa nada. Perfecto. Patri, las últimas dos. Esta es más que nada quizás un consejo que puedas dar basado en toda tu experiencia. Hay dos franjas que me interesa que hablemos. La persona que recién está por empezar a trabajar, que no tiene experiencia laboral, que por ahí estuvo estudiando o no, pero después descubre que en LinkedIn piden 4 o 5 años de experiencia por un puesto. Mm, Y la otra franja que es el que está dejando de trabajar, que por ahí uno imagina que va a tener una jubilación o que va a conseguir un trabajo como pasante de moda ujú. con De Niro. Nos encantaría eso, sí. Claro, entonces esos dos polos, ¿algún consejo para A ver, ellos? 50% de los chicos jóvenes que empiezan a trabajar es por contactos, más o menos. 50, 60, depende. ¿Qué es un contacto? No es que mi papá es millonario y tiene una empresa. Un contacto puede ser el chino de la esquina, un contacto puede ser un compañero del colegio que el papá tiene una fiambrería ¿sí? Ese es un contacto también. Y el otro 50% lo hace porque se postula, programas de jóvenes profesionales, pasantías, toca puertas hasta que consigue un laburo. Pero es el más difícil. El primer laburo es muy difícil porque, de nuevo, no tenemos nada para aportar. Y nos van a pagar para que aprendamos, que es una locura. Vos te pones a pensar, vos sos el dueño de una empresa, vas a tomar un pibe que no tenés ni idea si no sabe hacer ni mandar un mail, Claro. digamos, básicamente, ¿no? Entonces, o sea, vos le vas a enseñar. Si vienen de la universidad, capaz hay una parte que aprendieron, pero también tiene que aprender a trabajar en equipo, a trabajar en una empresa.
Entonces, lo primero que les aconsejo es que trabajen cuanto antes. O sea, digamos, no que estudien 4 o 5 años y después trabajo a los 25 años, no. Trabaja de entrada. Si tenés que trabajar gratis, que hay gente que me dice, no es trabajo, sí es trabajo. Si tenés que trabajar gratis y le podés ofrecer tu trabajo a alguien, alguien familiar o alguien, decir, che, voy 2 veces por semana, pero empezar a hacer experiencia es muy importante. Y si no tenés la posibilidad de trabajar en un lugar, ayuda en algún lugar, no sé, anda a la parroquia de la esquina de tu casa, busca algún lugar donde vos puedas aportar algo y puedas empezar a aprender del mundo del laburo. Pero bueno, es el segmento más difícil. Yo hablo mucho en TikTok de eso y le hablo mucho a esos chicos, así que les cuesta un montón. Si no estudian más, si no saben idiomas más, o sea, hay cosas que te ayudan a que sea más fácil, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, los más 50, para decirlo de alguna manera, el problema que tenemos en el mundo es que nosotros vamos a vivir cada vez más, Claro. ¿no? O sea, queremos que 30 años de aporte nos hagan vivir 80, o sea, de los 80 queremos aportar 30 y el resto queremos vivir gratis, no tengo ni idea. O sea, Estamos más cerca de tener 100 años que otra cosa. claro, bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Yo creo que lo que hay que hacer es realmente hacerse cargo. O sea, de nuevo, ¿no? Un poco como decía de lo de la carrera. ¿Qué vas a hacer después de que? Porque el mundo corporativo, si vos trabajás en una empresa, o te eyecta o te eyectás. O sea, en algún momento pasa. Si tenés suerte, cuando te jubiles. Pero hoy con una jubilación, no sé. La mínima, no ¿No? llegás. O una de un palo, un palo. ¿Podés vivir? No sé si podés vivir. O sea, si tenés que alquilar, seguro que no. Claro. Entonces, lo que creo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer después. Es durísimo. Y sí, porque por eso te mataste trabajando, trabajaste en la fábrica durante 40 años y de repente un día querés quedarte en tu casa tomando sol y no podés. Entonces, eso o sea, primero hay que pensar qué vamos a hacer después del mundo corporativo, después de que salimos del mundo corporativo, pero no solamente por un tema económico, sino también por un tema intelectual. Mira, mi papá Y tiene de 80, salud, claro. es salud mental, ¿no? O sea, es muy difícil, no, o sea, si no estamos intelectualmente, digamos, ¿no? Entretenidos, para decirlo de alguna manera. Entonces, creo que el desafío es por ahí. Hay mucha gente que no se reinventó también, ¿no? Un poco hablábamos de la inteligencia artificial. Para mí, hoy en día la educación es continua. Yo hice como 5 posgrados. O sea, el último lo hice hace 2 años, con más de 50 años, y me podés decir, pero vos estás re loca, y bueno, qué sé yo. Yo cuando siento que necesito saber algo, estudio, me capacito, y bueno, creo que es algo continuo, no es algo que uno estudió en la universidad a los 20 años y después a los 23 nunca más te acercás a ninguna institución educativa. Creo que es algo que tenemos que hacer en forma continua, Y ¿no? aparte dicen que el saber no ocupa espacio, así que... Exacto, pero es verdad, o sea, incluso si hay gente que dice, no, no tengo plata, bueno, sé lo autodidacta, hoy Hoy en por día hoy. la verdad que la información está ahí, ¿no? La Está acá. gente que aprendió por YouTube es impresionante. O sea, YouTube, por ChatGPT, no sé, idiomas, mirando una serie, no tengo ni idea. Hay mil cosas, mil maneras de aprender y creo que está al alcance de la mano. exactamente. Pato, muchas gracias por este tiempo Un y placer, Matías. ojalá que Muchas gracias. igualmente, ojalá que por ahí se pueda repetir esta charla y como siempre un saludo a la familia. Te mando, gracias y muchas gracias y buenas noches a todos. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau.